¿Qué es lo peor que te pasó estando solo en casa? Esto sucedió la semana pasada. Me despierto muy fácilmente, así que me desperté a las 3 de la mañana tras escuchar los pasos de alguien en el primer piso de mi casa. Escuché que subían las escaleras lentamente hacia mi habitación. Fui a confrontar a quien sea que fuese, pero de la prisa olvidé mi bate de béisbol. Abro la puerta y me llevo con la sorpresa de que es mi exnovia. Una exnovia a quien he bloqueado de todas mis redes sociales. Básicamente rompí con ella porque estaba loca. Era una relación muy tóxica. Ella me vio y empezó a gritarme sobre cómo la he estado ignorando, que ella me extraña mucho y que me amaba más que a nada. La intenté sacar de mi casa, pero para que te hagas una idea, empezó a intentar manipularme. Me dijo que eran las 3 de la mañana y que solo quería quedarse un rato más. Seguía evadiendo la pregunta de cómo es que había entrado en mi casa con respuestas de tipo: te amo, haría cualquier cosa por ti. Y eventualmente intentó seducirme para tener relaciones. La última vez que lo hicimos, ella intentó que la embarazase, así que sabía que intentaría otra vez lo del embarazo. No sé qué fue lo peor, si el hecho de que alguien se hubiese metido a mi casa en medio de la noche, o que tuviese que lidiar con mi ex otra vez. Por cierto, no cedí a sus manipulaciones y le eché casi de inmediato. Chicos y chicas, tengan cuidado con personas obsesivas. Yo tenía 9 años y mi hermana 6. Teníamos una niñera de 12 años. Prácticamente estábamos a solas en el sentido de que no había adultos alrededor. Yo soy muy tonto, así que rocié repelente de insectos sobre mi hermana y ella me siguió en represalia. Corrí a través de unas puertas de vidrio para escapar y las cerré detrás de mí. Mi hermana vino corriendo e intentó agarrar el pomo con fuerza, pero falló. Su brazo atravesó uno de los cristales. Se cortó tan profundamente que se podían ver músculos, tendones y huesos. Recuerda que tenía 6 años. Su brazo estaba destrozado. La niñera puso un trozo de tela en el brazo de mi hermana hasta que mi mamá llegó a casa. La llamó de inmediato por el teléfono y llevó a mi hermana a la sala de emergencias. Felizmente ninguna arteria fue dañada, así que dentro de todo lo malo, tuvo mucha suerte. Fue muy aterrador vivir esa experiencia. Le cosieron a mi hermana unos 60 puntos en el brazo. Cuando tenía 3 años, me quedé encerrado en el garaje mientras mi hermana de 13 años cuidaba a otros niños. Estaba muy asustado y toqué la puerta para salir, pero mi hermana se estaba bañando y no me oyó tocar. Así que usé mi patín para romper la ventana e intenté pasar por la ventana rota. Recuerdo que estaba por la mitad cuando fui apuñalado por uno de los pedazos de vidrio. Eventualmente, todo empeoró. Terminé completamente lleno de sangre y llorando histéricamente. Mi hermana bajó preocupada para ver por qué estaba llorando, pero cuando me vio lleno de sangre, ella empezó a gritar. Nuestros padres eran una cirujana y un enfermero. Mi hermana llamó a mi mamá, quien le dijo que me lavara y me cubriera con gasas y vendas, y que simplemente la espere hasta que ella llegue a casa. Cuando mi mamá llegó después de un par de horas, no me llevó al hospital, sino que me cosió ella misma. Fueron más de 30 puntos alrededor de mi cuerpo. Todavía tengo las cicatrices. Vivan los años 80. Había sonidos de rasguños en mi techo por un tiempo, así que avisé a mi casera para que llamase a alguien y lo revisase. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, los rasguños se volvieron tan fuertes que me despertó de un sueño profundo. Traté de autoconvencerme de que esos sonidos eran mi imaginación. De pronto, unos pequeños escombros cayeron de mi techo. Lo que fuera que hiciese esos sonidos, había logrado cavar un pequeño agujero en el techo. Grité y escuché que algo escapó del techo. Agarré todas las cosas que necesitaba para el día siguiente, salí de mi cuarto, cerré la puerta y dormí en el sofá. Llamé a mi casera a primera hora de la mañana. Ella hizo que alguien viniera mientras yo estaba en el trabajo. Resulta que una mamá mapache se las había arreglado para meterse en mi techo y dar a luz a una camada. Pudieron atrapar y liberar a toda la pequeña familia de manera segura, pero aún así decidí mudarme. Lo más espantoso que me pasó, en realidad no lo supe hasta el día siguiente. Vivía en un apartamento en uno de los barrios más peligrosos del país. Un día, un amigo vino a casa por la mañana y me llamó para dejarlo entrar a toda prisa. Resulta que un tipo estaba agachado junto a mi auto en el estacionamiento. Mi amigo pasó por ahí y el tipo se lanzó contra él para intentar acuchillarlo. Mi amigo sacó su machete y le cortó la cara al tipo. Mi amigo también es peligroso. El tipo salió corriendo con la cara partida. El tipo había dejado un bulto verde cerca de mi coche. Me hizo sentir muy incómodo, así que llamé a la policía para que lo revisaran. La policía vino para hablar sobre el asunto. 5 minutos después, aparecieron más de 10 autos de policías que llenaron nuestra área.
La puerta estaba repleta de perros policía olfateando todo el lugar. Resulta que el tipo era un prisionero que se había escapado la noche anterior, junto a otros 2 prisioneros. Estuvo en la cárcel por asesinato y violencia doméstica. Había trepado la cerca detrás de mi apartamento y pasó la noche escondido en mi patio. Se metió al apartamento de otra persona por la mañana y robó un cuchillo, celulares y comida. Los que vivían en ese apartamento fueron asesinados esa misma mañana. Estaba intentando entrar en mi auto justo cuando mi amigo apareció. Siento que si por alguna razón hubiese bajado, probablemente yo estaría muerto. Esto fue por los años 70, cuando los celulares eran gigantes. Tenía 7 años. Me quedé solo en casa mientras mi mamá trabajaba como cirujana en turno nocturno. El hospital quedaba a 1 hora de casa, así que estaba relativamente lejos. Me quedé viendo televisión y eran las 12 de la medianoche cuando empezaron a golpear la puerta con fuerza. Me enseñaron a nunca abrir la puerta, así que no lo hice. De pronto, escuché los gritos de furia de mi vecino en mi puerta. Quería que le abriese. Mi vecino era un hombre muy grande y musculoso. Recuerdo que había sido soldado y tenía un carácter muy duro. Además, su esposa había escapado de él recientemente por violencia familiar. Resulta que el vecino había perdido su billetera y supuso que yo se la había robado. Ten en cuenta que nunca he robado nada en mi vida. Soy un chico que ha sido educado en hacer lo correcto desde que tengo memoria. Entré en pánico y no sabía qué hacer. De pronto las lágrimas comenzaron a salir y no pude evitar llorar. El vecino seguía golpeando la puerta fuertemente, forzándola cada vez con más fuerza para entrar en mi casa. Llamé a mi mamá y mi mamá me dijo que la esperase, que ella llamaría a sus amigos para que vengan a ayudarme. Mientras tanto, ella salió del trabajo y tomó un taxi para venir a casa. Eso le iba a tomar unos 30 minutos. Estuve llorando por unos 5 minutos cuando el hombre rompió la puerta de madera a patadas. Fui corriendo a esconderme. El hombre empezó a insultarme mientras me buscaba por la casa. De pronto me encontró y me preguntó una y otra vez por su billetera. Le decía que no la tenía, que no sabía de qué hablaba, pero eso solo la enfadaba aún más, hasta el punto en que empezó a golpearme. Recuerdo que me empezó a dar cabezazos mientras me gritaba por su billetera. Fue ahí cuando olí ese horrible hedor a alcohol. El hombre estaba borracho, aunque en ese entonces tampoco sabía lo que significaba. El hombre me golpeó en todo el cuerpo y me amenazó de que, si volvía a decir que no sabía sobre su billetera, me rompería la cara con patadas. Así que tuve que fingir que sí la había robado. Le dije que estaba sobre mi cama, en mi cuarto. Le indiqué dónde estaba mi cuarto y me dejó en el piso para ir por su billetera. Una vez que lo vi entrar en mi cuarto, salí corriendo de la casa gritando histéricamente. No miré atrás, pero sentía que en cualquier momento me agarraría y volvería a golpearme. Escuché a mi vecino gritar de la furia, y de pronto sentí el sonido de sus llaves moviéndose mientras él corría a toda velocidad para atraparme. Fue en ese mismo instante cuando uno de los amigos de mi madre venía corriendo hacia mí. Corrí con todas mis fuerzas hacia él. El vecino empezó a discutir fuertemente con el amigo de mi madre. De pronto llegaron 2 amigos más y golpearon al vecino entre los 3. No podía parar de llorar cuando mi mamá salió del taxi y me preguntó por lo ocurrido. Recuerdo que me agarró de la cara y me la limpió. No me había dado cuenta que yo estaba lleno de sangre. Probablemente no lo sentí por la adrenalina. Pidió a los chicos que siguiesen golpeando al vecino y ella me llevó de vuelta a casa para atender mis heridas. No recuerdo más sobre ese día, pero sé que el vecino fue golpeado en un área sensible que lo dejó parapléjico. Mi madre tenía ganas de denunciarlo, pero no lo hizo porque en cierta forma ambas partes habían sido afectadas, sobre todo el vecino, aunque él hubiese iniciado todo. Unos días después de todo eso, mi madre y yo volvimos a la casa de mi abuela, donde nos quedamos un tiempo hasta mudarnos a otra ciudad y dejar todo eso atrás. Esta fue mi peor y mejor experiencia a la vez estando sola en casa. Era un verano caluroso y mis padres fueron a una boda. Tenía alrededor de 9 o 10 años. Me habían dejado una tarea y era como la 1 de la mañana, todo en completo silencio. De pronto, un tipo borracho al azar entró por mi ventana con una botella mientras no paraba de reírse. Estaba a 2 metros de mí cuando lo vi bajar por la ventana. Ambos nos quedamos mirándonos el uno al otro por varios segundos. Estaba muy nervioso y mi primer instinto fue quedarme congelado. No sabía qué hacer. Estaba en completo shock. De pronto él dijo: «Oh, lo siento, niño, casi equivocada», y empezó a reírse histéricamente. Luego intentó volver por donde vino. El tipo estaba tan borracho y mareado que no podía salir, así que lo ayudé empujándolo por la ventana. Fue imposible, pesaba un montón, pero él solo seguía riéndose. Estuvimos unos 30 minutos tratando de hacer que saliese por donde vino, hasta que nos quedamos sin fuerzas y nos sentamos bajo la ventana. Para entonces ya sentía más confianza con él, así que le pregunté de qué se reía tanto. Él me contestó:
Llevamos toda la noche en esta ventana, pero aún no se te ocurre abrirme la puerta. No pude parar de reír. Él siguió riendo. Le abrí la puerta y se fue riéndose a su destino. Unos días después pasó por mi casa, esta vez sobrio, y se disculpó sinceramente conmigo. Se sintió genial haberme reído tanto con un adulto. Calculo que tenía unos 40 años. Era un buen tipo.